Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cada vez le iba subiendo un poquito y un poquito y un poquito de rayita. Tu comportamiento ya no quiere salir con más nadie que no sea Beto. O sea, algo está pasando. Y tuvimos problemas por esta misma índole de infidelidad. La tormenta empieza cuando me voy a vivir con él. Los celos continuaron y no, o sea, yo no tenía acceso a un teléfono, yo no tenía acceso a nada. Me incrementaron las golpes. Su familia era muy del estilo de, pues algo le hiciste, o sea, si te me corre de la casa donde vivíamos, mi papá me maltrata. Amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a una emisión más de RDR, Relación de Riesgo. Si no estás suscrito a mi canal, te pido que lo hagas, que le des like, que compartas y que actives la campanita porque esto me ayuda muchísimo. Hoy tengo aquí a Pamela González. Ella, pues nos va a narrar una historia, una relación de riesgo que imagínense nada más. Comenzó cuando ella tenía 16 años. Era una verdadera pollita. Mi querida Pam, ¿cómo estás? Bien, Loreta, muy bien, gracias por este espacio que me das para poder contar todo esto que me pasó. Me encanta la vida. A ver, cuéntanos, hoy vamos a platicar de quién. De Beto. Beto Ah, es el papá de mis hijos. ok. Y a ver, tú tenías 16 años cuando conociste a Beto. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 21 años. Tenía O sea, él ya 21. mayor de edad y tú eras una pollita, una chavita. Sí. ¿Cómo lo conociste? Cuéntame, ¿qué te gustó de él? ¿Qué pasó? Ay, Loreta, pues si yo te contara, la verdad es que nunca tuve una atracción física por esta persona. Lo conozco en un club al que asistía con mis hermanos, un club de bochos, pero también muy idealizado también pues, por mi familia. Él fue mi primer novio, un novio formal, y pues era totalmente una persona diferente a lo que también les voy a contar. Un hombre de bien, una persona trabajadora, sin vicios, estudiante en aquel entonces, también ingeniero civil, y pues bueno, todo un caballero. Así es. Entonces te encuentras ahora sí que al príncipe azul. ¿Y luego? Sí, me encuentro al príncipe azul, el hombre que, híjole, wow, también tenía súper, digo, no había experimentado esta relación de tener otros novios previos, pero sí había querido intentar de manera probablemente más informal con una persona que, pues a simple vista era una persona tóxica, que le gustaba el antro, que le gustaban todas estas ondas, ¿no? Y pues bueno, con la seguridad de mi familia, porque era niña pues de casa, estudiante también, en ese tiempo estudiaba la preparatoria y pues no, simplemente no era aprobado y pues también, o sea, mis papás no me dejaban salir con él ni nada. Bueno, llega el momento en el que conozco a Beto, lo conozco en este club por azares del destino, porque yo en aquel entonces solamente acompañé a mis hermanos a convivir y tener esa, pues sí, interactuábamos mis hermanos y yo. Y entonces mis hermanos se distraen con otra situación de este mismo club de bochos, porque pues como que los reconstruían y así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo al acompañarlos, ellos se distraen y demás, y yo conozco a esta persona, se acerca conmigo, empieza a platicar conmigo, pero sin ningún afán, o sea, no me llamaba la atención ni nada, o sea, el hacer amigos, simplemente, ¿no? Y me empieza a comentar de su bocho y bla, bla, bla. Así que empezamos a tener esta convivencia en ese momento nada más. Y mis hermanos también ya lo habían conocido, era su amigo de hecho. Y me empiezan a decir, oye, bueno, pues es que él es buen chico. Claro, pues también querían mi bienestar, ¿no? Al saber que, pues bueno, yo me estaba tratando de enrolar con otra persona tóxica a simple vista, pues al momento de que yo empiezo a platicar con este hombre de Beto, que les cuento, pues no, sí, el ideal, ¿no?
ideal porque mira, no toma, no fuma, no le gusta nada de los vicios, además deportista y no sé qué tanto. Entonces, pues bueno, llega a oídos de mi familia, mis papás, oye hija, pues date la oportunidad, mira, pues se ve que es buen niño y demás, ¿no? Toma la formalidad porque seguimos conviviendo, él y yo seguimos conviviendo. Claro, siempre estaban presentes mis hermanos y demás, ¿no? Seguíamos en este tiempo eran los mensajes de texto y seguimos. Yo, la verdad, sin estar convencida, pero bueno, yo dije, pues igual me voy a dar una oportunidad, mira, parece que es una buena persona, ¿no? Seguimos en esto y él pues ya quiere formalizar la situación para un noviazgo y pide permiso a mi familia directamente y bueno, pues es que yo quiero salir con su hija, bueno, toda esta ceremonia de pues, como más formal, ¿no? Y para que igual mi familia lo viera como, lo siguiera viendo y teniendo en este concepto de, oye, qué padre, o sea, qué buen chico, ¿no? Y bueno, mi familia lo tenía completamente idealizado. O sea, una persona que realmente querían, pues que fuera parte de mi vida, pues si yo me iba a empezar a vincular de esa forma o empezar a tener novio, ¿no? O sea, está bien, pues es un chico que, pues aparentemente todo bien, ¿no? Conozco a su familia, y pues la verdad muy bien, su familia también. O sea, muy educados, muy formales, muy de hacer convivencia de familia, de tener incluso pues horarios para convivencia, su familia también muy unida con sus primos, sus tíos y demás. O sea, algo que yo había, o sea, dejé de lado lo que me llamaba en ese entonces la atención, o sea, el físico, estoy hablando del físico, y yo dije, bueno, me voy a dar la oportunidad, porque pues bueno, es un buen chico y demás. Empiezo a tener esta relación con él, todo bien. Duramos aproximadamente como 4 meses así. Y todo muy bien, o sea, no tengo, en ese momento no había ninguna queja, todo muy bien. Después empezamos a involucrarnos ya en un tema sexual. Cabe mencionar que es mi primera vez con él eh, y empieza a modificar esta relación que teníamos, porque entonces ya existen celos por parte de él, porque ya sentía que era su pertenencia, porque ya, o sea, tú no puedes hacer, y empezó a controlarme, o sea, de esta figura que yo tengo totalmente como un caballero, como lo que, o sea, como lo que me pintó a un inicio, pues bueno, empieza a surgir toda esta, pues yo le llamo un monstruo, ¿no? Y empieza a tener comportamientos de violencia porque empezó con el no te vistas, no hagas, no digas, no, o sea, no, prácticamente como si fuera mi dueño, pero además violentamente, porque, pues bueno, yo todo este tiempo que llevaba, pues siempre había sido libre, o sea, no había experimentado nada así. O sea, quiero decirte, Loreta, que jamás en la vida supe que, bueno, para ese tiempo que te estoy narrando, pues no sabía lo que ni siquiera era sentir celos, ¿no? Incluso él me preguntaba como, o sea, ¿y por qué no sientes celos? Y yo, pues, no. Entonces empieza a triangularme ya con sus relaciones pasadas y empieza a abordar temas del estilo como, bueno, es que, ¿qué crees? Que fui al gimnasio y me encontré a fulanita, ¿no? Y pues yo como muy normal, o sea, como de, ah, pues qué padre. Y él, pues sí, y estuve con ella y no sé, como que me movió un poquito, ¿no? Entonces, pues obviamente no sentía celos, pero sí sentía feo, o sea, como una invasión a mí, pues, o sea, ¿por qué me lo estás diciendo a mí, no? Se supone que tenemos algo y además yo ya tenía lo había previsualizado de una forma, un caballero no hace esto, ¿no? Y bueno, así también duramos otros 3 meses más aproximadamente y con toda esta triangulación, pero entonces yo también ya empiezo a sentir pues estos celos que yo jamás en la vida había experimentado, ¿no? Entonces como ese miedo a perderlo, porque en todo momento me hacía saber que, pues, o sea, prácticamente lo cuidara, porque si no, mira, había mejores, y en cualquier momento él se podía fijar, ¿no?
Y la verdad es que también me enganché mucho con él en tema, o sea, el tema sexual para mí sí fue algo importante porque, pues digo, para mí mi primera vez sí fue algo como, pues era de importancia, ¿no? Y bueno, entonces cada vez le iba subiendo un poquito y un poquito y un poquito de rayita. Yo estudiaba en ese momento la preparatoria y él me tenía estrictamente prohibido el hablar con hombres. O sea, a tal grado que que ya llegó un punto en el que yo tenía que estar todo el tiempo así, agachada, ¿no? Porque no se cruzara en ese momento un hombre, porque la vista es normal, es natural, y si por si acaso se cruzaba un tipo, eh, él ya actúa de manera violenta y pues córrele, vete con él, sí, de seguro me quieres engañar con él, o sea, horrible y nefasta esa actitud, ¿no? Entonces pues ya llego al punto donde todo el tiempo estoy así y no te vistas, no hagas, no digas y todo. Y aún con todo, pues mira, todo esto yo me lo guardaba, ¿no? Porque pues además también estaba muy aferrada a esta relación. Mi mamá y mi papá pues igual no veían ya bien ciertas, o sea, como ciertas actitudes o comportamientos a mí, porque de ser una Pamela, pues que se arreglaba, que se vestía bien y demás, pues empecé a hacer como para mi familia la fodonga, pero yo sabía el contexto era que no me dejaban ni siquiera vestirme de ciertas formas, ¿no? Entonces, pues bueno, se empiezan a dar cuenta de este comportamiento de mi familia y empiezan a poner atención, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando, no? Tengo una reunión con mis amigas y se entera esta persona porque mi mamá le cuenta que es una fiesta sorpresa que me estaban organizando. Y entonces él se entera porque mi mamá pues bueno, se tuvo que adelantar y oye, pero mira, tus amigas me hablaron para ta. Se entera él, no, no vas a asistir a eso, no quiero que asistas a eso. Entonces, pues yo no le dije directamente a mi mamá, ¿no? Fue como, ok, no asisto, ya no quiero tener ningún problema, está bien. Y mi mamá, oye, ¿qué has pensado para confirmar con tus amigas? No, yo no quiero asistir, ma. La verdad es que yo no quiero asistir. Pero ¿qué pasó? Entonces, esas cosas ya fueron poquitos rojos para mi mamá, porque fue como, a ver, o sea, tu comportamiento, ya no quieres salir con más nadie que no sea Beto, o sea, algo está pasando. Empieza a investigar un poco más mi mamá de lo que me estaba pasando y pues no encontró muchas respuestas porque además, pues te estoy hablando a mis 16 años, también con algo de adolescencia, ¿no? Entonces yo no había forma para que yo le contara a mi mamá, porque yo sabía que de mi mamá enterándose, pues todo esto iba a terminar. Entonces mi mamá decide llevarme a una consulta con un psiquiatra y entonces ya, yo todo se lo contaba y le platico, oye, ¿qué crees que mi mamá me quiere llevar a este psicólogo? Y él, no, pero no vas, eso es para locos y tú no estás trastornada. Y entonces me empieza a vender la idea de que mi mamá es la que quiere mi mal y que, o sea, nos quiere separar o sea, mal. Entonces yo no sé cómo le pude decir a mi mamá en ese momento, le dije, pues no voy. Bueno, pero en ese momento también, pues, no se hacía lo que yo quería, ¿no? Entonces mi mamá, íbamos a ir. Pues total, que él fue conmigo, me hizo todo un espectáculo y jamás en la vida quiero que vuelvas a tomar una terapia, jamás. Y yo no, pues sí está bien, porque siempre tenía este miedo a que esta persona se enojara conmigo, porque el que se enojara conmigo representaba que me dejara. Y entonces sí había todavía hay una huella pues de abandono, ¿no? Entonces estaba muy presente y el que él se apartara de mí sí me ocasionaba, incluso a nivel biológico, sí me ocasionaba como ansiedad, como no quiero que se vaya. Entonces, pues bueno, yo sigo con esto, dejé la terapia porque dije, no, o sea, no porque esto me va a ocasionar problemas. Pero para este entonces mi mamá ya estaba, pero, o sea, ya quiero que me dejes a esta persona, ¿no? O sea, no te quiero ya ver con él ni nada. Entonces decide meterme a cursos de todo lo que a mí me gustaba, que si la estética, o sea, estaba haciendo la preparatoria, pero también a mí me gustaba todo este tema de la belleza, que si el diseño de modas y todo eso.
Entonces mi mamá decide para entonces pues meterme a este curso, ¿no? O sea, para que se distraiga y de alguna manera pues ya, o sea, que sí, o sea, esto ya se acabe, porque pues no había, no hacía caso, ¿no? Estaba muy aferrada a esta situación. Y bueno, entonces él me empieza a proponer, ¿sabes qué? Porque además ya era muy tormentoso, o sea, sí eran celos ya por todo y para todo y demás. Entonces él me empieza a decir, ¿sabes qué? Mira, si tú y yo tuviéramos un bebé, pues las cosas serían muy distintas. O sea, tú y yo, no, o sea, otra cosa, ¿no? Y me vendió la idea de, pues, que iba a mejorar, o sea, en este tiempo, pues yo lo tengo muy idealizado y es una persona que en ese momento yo creía que lo quería, pero por sobre todo, ¿no? Y yo, pues sí me pareció como algo, dije, pues no, pero pues igual y cambia, ¿no? Igual y empieza a ser diferente y además yo quería pues sí construir este vínculo de familia y tener esa estructura familiar y demás. Entonces yo accedo, empezamos a pues a planear a mi hija mayor, perdón, y pues bueno, entonces duramos alrededor de unos 2 meses más en relación de noviazgo. Mi mamá ya me había metido a este curso y ya, o sea, era para extinguir por completo esta relación. Así que, pues bueno, mientras tanto también él y yo planeábamos a mi pequeña, ¿no? Y, y tuvimos problemas por esta misma índole de infidelidad, porque pues toda la vida ha sido infiel y es una O sea, característica. en el noviazgo, cuando tú tenías aún 16 años, porque nos estás contando y apenas Sí, habían 16 años. pasado 7 meses más o menos de noviazgo, entonces tú tenías 16, él te empieza a decir, vamos a tener una hija, las Sí, cosas van a cambiar, y sí, entonces ya no voy a ser celoso, sí, si tú tienes una hija, etcétera. Y él al mismo tiempo andaba con otras mujeres. sí, también. Andaba con otras mujeres y entonces me entero, ¿no? Y yo, pues se me fue todo el mundo, o sea, yo dije, pero ¿cómo? O sea, no me cabía, no lo concebía, o sea, como, ¿cómo puede ser? ¿No? Y entonces decidimos terminar la relación, supuestamente. Bueno, pues ya ni modo, o sea, te enteraste, pues bueno, así las cosas, ¿no? Y ya, yo ya no quiero estar contigo tampoco. Y yo, bueno, está bien, termino esa relación, digo, fue muy bueno en ese momento. La noticia para mi familia también fue como, bravo, ¿no? Sí, que bueno, ya, sí, cada quien sigue su camino y no sé qué. Pues bueno, pasaron alrededor de 2, 3 semanas más o menos y me entero que estoy embarazada. Entonces sí fue como un shock porque pues ya, o sea, ya se había terminado esta relación, ¿no? Y sí fue con alegría, recibí con mucha alegría pues el saber que venía en camino mi hija, pero también con un poco de angustia porque pues ya esta persona que me ha violentado en este noviazgo, porque pues bueno, para entonces yo no sabía de golpes y todo esto, pero sí había una cierta violencia al momento de estarme prohibiendo cómo vestirme, qué decir, qué no decir, con quién tener convivencia, con quién no. Yo no podía hablar con hombres, o sea, todo esto, ¿no? Entonces para mí fue como un poco liberador, en cierto modo, también el que ya se terminara esta relación de noviazgo, ¿no? Pero también fue como al mismo tiempo la alegría de, pues bueno, y viene en camino un bebé. Entonces empiezo a hablar con él nuevamente, porque ya habíamos perdido el contacto. Y, y bueno, para informarle también lo que me estaba pasando. Ay, no, está súper loca, o sea, por supuesto que no estás embarazada, son rollos tuyos, claro que no. Y yo, es que es en serio, o sea, ya me hice varias pruebas y pues estoy embarazada. Ay, no. Mira, vamos, su primo de Beto es ginecólogo, bueno, su familia, toda su familia son médicos y demás, ¿no? Entonces, pues vamos, o sea, nada más para que veas cómo realmente no estás embarazada. Y eso nada más es un chantaje para querer regresar conmigo. Y pues, o sea, la realidad es que no. Y bueno, entonces vamos con este primo y pues sí, efectivamente estaba embarazada, ¿no? Y todo eso que ya, de todo el patán que ya se había convertido,
fue así, como que le modificó todo y fue como de, ay, felicidades, nosotros vamos a ser papás y no sé qué. Y pues obviamente yo en ese momento todavía tenía ilusión y de cierto modo pues lo quería, ¿no? Entonces pues ya, total, que la familia feliz, que íbamos a hacer y que íbamos a formar y no sé qué. Pues sí, pero también yo era menor de edad, entonces tenía que rendir cuentas y tenía que avisar y qué iba a deparar de mi destino, ¿no? O sea, ¿qué más? Y bueno, entonces decidimos ir a hablar con su familia y con mi familia, porque aparte también su familia, bueno, sus papás y mis papás tenían convivencia porque tomaban un estudio bíblico. Entonces, pues los encontramos en el momento, cuando estaban juntos y estaban reunidos, y dijimos, perfecto, ahorita es el momento, porque además mi pequeña venía mal y pues teníamos que hacer algo, ¿no? O sea, a ver qué va a pasar y pues ya se les da la noticia. Obviamente mi mamá y mi papá pues lo recibieron, pues no por lo que es mi hija o lo que representa, ¿no? Sino por en ese momento pues lo que era, ¿no? El que una menor de edad estuviera embarazada y además con una persona así. Y bueno, entonces él decide y les empieza a decir a mis papás que nos vamos a casar y yo me voy a hacer responsable de mi hijo, mi hija, lo que sea, no sé qué. Y entonces decidimos casarnos y empezaron los preparativos. Mi mamá obviamente no se involucró, no estaba de acuerdo. Todavía al último, cuando ya estaba todo preparado para la ceremonia del matrimonio, porque nos casamos por el civil y por la iglesia, entonces mi mamá todavía me dijo, Pamela, estás a tiempo, no te cases. Pero yo ya estaba muy aferrada a la idea de que quiero una familia, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues de todas maneras, pero incluso mi mamá me tenía que dar su autorización, ¿no? Y yo, pues de todas maneras, o sea, lo podemos hacer por esta, por algo, o sea, por la buena, digamos, o de todas maneras yo quiero estar con él. Y pues bueno, no le quedó de otra a mi mamá más que apoyarme, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nos casamos y demás. La tormenta empieza cuando me voy a vivir con él. O sea, ahí sí ya conocí a otra persona. Digo, conocía los celos y conocía toda esta violencia que ya te conté, Loreta, pero empieza la agresividad, empiezan los golpes. Estando embarazada ya de mi pequeña, ¿Te come, golpeó? sí, ¿Embarazada te golpeó? estando embarazada me golpeó. Incluso veníamos de nuestra luna de miel y regresamos porque además yo pues voy a vivir con él, pero adivina dónde nos fuimos a vivir. A la casa de sus papás y además en un cuarto que tenían como pues para las personas que le ayudaban, ¿no? O sea, En el compartíamos cuarto de servicio. en el cuarto de servicio. O sea, digamos que pues no teníamos ese espacio de matrimonio, de recién casados, ¿no? O sea, de vamos a hacer familia. Entonces, para mí sí me desconcertó muchísimo. Yo dije, pero que, o sea, además la mamá era como, pues, acumuladora en ese espacio que tenía y tenía así todo lleno de bodega y de su ropa y sus cosas, ¿no? Entonces yo de verdad llegué de la luna de miel para ir a vivir ahí y fue como, no puedo con esto. O sea, de verdad no puedo. Y entonces al momento de yo estar, pues sí, o sea, en este shock de, ¿es en serio que voy a vivir aquí? ¿Es en serio que esto me, o sea, no? Y y entonces él se empieza a poner agresivo conmigo, pues sí, es lo que hay, no sé qué, y se va. Yo tenía mucho temor, te digo, que como que esta huella de abandono, ¿no? Entonces yo era retenerlo. Y al momento de querer retener, de no te vayas, por favor, no me dejes, pues ya empieza el manotazo y una santa golpiza que me dio en ese momento. Todavía traía las uñas de, pues, que me pusieron para la boda y pues de la golpiza se fueron todas y yo estando embarazada. Entonces, pues acudo con su familia y es que me acaba de pasar esto y me acaban de hacer. Y la mamá contestó, pues algo le hiciste, hija. Algo le debiste haber hecho. Porque pues no, o sea, acuérdate que la mujer tiene que ser sabia y la mujer tiene que acatarse. Y yo, ¿qué? O sea, ¿es en serio?
Y entonces a partir de ahí supe que pues lo que había pasado era pues una de las decisiones o no sé, o sea, estaba completamente confundida, ¿no? Además también no tenía comunicación con mi familia porque, digo, los celos continuaron y no, o sea, yo no tenía acceso a un teléfono, yo no tenía acceso a nada. Era estar encerrada en ese lugar al mismo tiempo que estaba gestando. La mamá empieza aquí se hace, o sea, en mi casa con mi papá, pues yo no estaba preocupada de absolutamente nada de si tengo que hacer de comer, o sea, nada. Y entonces la mamá me empieza a adiestrar para que yo, pues, haga lo que ella también, ¿no? Entonces yo así como, es que no, o sea, esto no era lo que yo quería, ¿no? Porque además no tenía una convivencia pues de pareja, de lo que había sido o lo que me había pues vendido, ¿no? O sea, yo quería una familia, yo quería un esposo, yo quería una hija, o sea, en esta historia yo me quedé, dije, no, y de verdad una pesadilla, además ya había sido golpeada, no, horrible, ¿no? Me habías dicho, Pam, que había como una competencia con la suegra, ¿no? Que la suegra en ese momento quería adoptar una niña, pero Así, como tú ya estabas embarazada y tú ibas a tener una niña, ella sí, quitó estos planes de la adopción porque como que, pues bueno, ya viene la niña que tanto deseaba y que sí, era como que era una competencia entre tú y ella, siendo tú, pues bueno, la esposa de su hijo, de Beto, pero ella quería ocupar como tu lugar, ¿no? sí, 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 terrible. Termina ese proceso que ella había iniciado. Antes, quiero mencionar también que yo me llevaba muy bien con ella, incluso teníamos una muy buena relación en este noviazgo, o sea, nos llevábamos muy bien, pero hace cuenta como si yo hubiera llegado a su casa, a su territorio y ahora sí soy esto, ¿no? Y entonces empieza a tener esta rivalidad o sea, entiendo que nadie sabemos, porque nace mi bebé, digo, toda esta gestación que pasó, después nace mi bebé, y entonces la mamá comienza pues a desvalorizar, ¿no? O sea, como de, a ver, tú no puedes, mejor lo hago yo, ¿no? Y esta rivalidad por querer ser ella la mamá, ¿no? O sea, como de, a ver, tú no puedes. A su vez también, o sea, este maltrato o sea, una cosa es, yo soy tu abuelo, es más, el simple consejo, ¿no? Se recibe muy bien, pero el que ella ya quisiera asumir mi papel de esposa, de la mamá de mi bebé y todo esto, pues ya era diferente, ¿no? Entonces, empieza toda esta conflictiva porque además ya no eran nada más nuestros problemas, o sea, junto con Beto, ¿no? O sea, él a su vez también estaba como estudiante en ingeniería y pues ya se iba a la escuela, mientras tanto yo me tenía que hacer cargo de mi bebé y pues de toda la casa, ¿no? O bueno, en ese momento se empezó a hacer ya que fuera un departamento en su misma casa, de la misma casa de sus papás, pero bueno, la persona que le ayudaba pues ya se tuvo que ir a otro lugar y se empezó a adecuar para que pues, ya tuviéramos un espacio, ¿no? Entonces pues ya la mamá llegaba y así revisaba los muebles y era como, y ya se iba, ¿no? O sea, ella nada más iba, me saludaba, revisaba los muebles y se iba. Pero para cuando Beto llegaba, no, Beto llegaba directamente con sus papás antes que irnos a saludar. Entonces ya Beto subía y era como, oye, antes que saludar, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser? Todo el día te la pasaste acostada y ni siquiera has hecho la limpieza. Ya me dijo mi mamá que todo sucio, que no, yo así, pues, ok. Entonces, nuestros conflictos empiezan a ser digamos, por ponerle un nombre, ¿no? Por cizaña pues, de su mamá, ¿no? O sea, porque, pues, no eran problemas que debíamos tener. Y bueno, entonces yo, en esta desesperación, yo decido decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto más y me regreso con mi familia, ¿no? Y tomé a mi bebé, yo dije, ya, o sea, no aguanto más, porque además él seguía violento, ¿no? Y seguía, pues yo de pronto lo encontraba extraño, que sí con mensajes y todo, dije, no, o sea, ya, adiós, vámonos de aquí, ¿no? Entonces me voy y al poco tiempo, más o menos como unas 2 semanas, empieza igual a estar en contacto conmigo y para que mejoraran las cosas.
¿sabes qué? Sí vamos a regresar, pero necesito que hagamos vida, pero fuera, o sea, ya de fuera de tu familia, yo ya no quiero estar viviendo esto y total. Que nos vamos a vivir a un departamento de su papá, pero a una cuadra. Y entonces la mamá iba ahora y se asomaba por mis ventanas y para ver si yo no estaba haciendo una cosa inadecuada, ¿no? Entonces yo, pues esas cosas sí me impactaban porque yo decía, o sea, ¿qué onda? No nada más se quedó cuando estábamos allá, o sea, ahora también aquí y era lo mismo, ¿no? Misma conflictiva nada más que en otro lugar. Y bueno, todo esto se siguió repitiendo así hasta que llega, bueno, él continuó, terminó también la escuela y demás, yo seguía a cargo de mis pequeñas, de mi pequeña, perdón, y entonces empezamos bueno, llega también a su vez mi otra pequeña, mi pequeña, la mediana, y me entero que estoy embarazada y demás, y bueno, qué felicidad y demás, pero pasó muy poco tiempo de que nació mi bebé y ya tenía una relación, pero ahora con la vecina, con la que yo pues ocasionalmente pues cruzábamos, quizá el saludo nada más, pero era alguien que yo pues Ah, usualmente conocía. Beto te empezó a ser infiel con tu vecina Sí, y tú ya sí, tenías ahí dos hijas. dos hijas, Ok. exactamente. Ajá. Y entonces pues yo me entero y él, pues no hay arrepentimiento, es como de, híjole, pues sí, ni modo, ya te enteraste y mucha conflictiva porque estaba con esta persona ya, ¿no? Y bueno, incrementaron las golpes. Ahora pues yo con dos pequeñas y ya no, o sea, se hacía cargo muy poco de lo que era pues la responsabilidad como papá y me la dejaba completamente sola. Entonces empiezan a entrar o sea, mi familia todo este tiempo no se involucró porque yo no quería problemas, ¿no? Con él. Porque yo decía, no, o sea, se va a enojar y no, mira, mejor me evito de problemas. Todo esto, pues sí nos veíamos en fines de semana, pero nada como de, ¿cómo estás? Y, ay, muy bien, todo me va súper bien y demás. O sea, no había una comunicación como tal. Y después cuando pasa todo esto de la infidelidad, pues sí, ya decido como hablarlo, ¿no? Y me está pasando esto y esto y esto y esto. Entonces él ya empieza a decir que mi mamá pues tiene un matriarcado, que nos quiere separar y que no, o sea, no puede ser posible, ya no podía ver en pintura a mi mamá ni demás. Entonces decidimos, pues ya tenemos dos hijas, hay que ver otro nivel de vida y pues hay que buscar, o sea, como que lo de la infidelidad fue algo como que, ay, bueno, pues ya estás acostumbrada, ¿no? Y también yo ya, de alguna forma, pues ya lo empezaba a normalizar, ¿no? Dije, bueno, perfecto. Me propone irnos a vivir como especie pues de regalo o no sé, porque siempre me gustó como, pues como llevar a más, como que viviéramos mejor, como esta parte, ¿no? Entonces me, me empieza a vender ahora la idea de, bueno, vámonos a vivir a otro departamento que estaba pues con un poco más de comodidad y igual de su papá, ¿no? Pero pues sí era mucho más cómodo. Y entonces como que toda esta situación que me había pasado de la infidelidad y todo como que desvaneció un poco, ¿no? Entonces dije, bueno, pues nos va a ir mejor, él, bueno, ya de alguna forma se está arrepintiendo, está bien, seguían los golpes, seguía, ahora no nada más los golpes con mi persona, ¿no? Sino era la famosa, él le llama la disciplina, y ahora ya les tocaba también a mis pequeñas. O sea, le daban nalgadas a tus hijas. Nalgadas y como tocar, o sea, podían ser nalgadas o a veces o en la boca, o manazos, o así, ¿no? O sea, porque era una forma en la que, o sea, hay que corregir a nuestros hijos, o sea, y demás, pero ya tocaba también estas fibras, ¿no? De golpes, no nada más ya a mí, sino también a mis hijas. Y te estoy Oye, hablando, Pamela, uh-huh, perdón, dime, ¿y qué me estás hablando de qué? de que pues sus edades son muy pequeñas, o sea, te estoy hablando de dos y una bebé, porque se llevan de diferencia, mis dos pequeñas se llevan 2 años. A Entonces, ver, cuando era bebé,
porque es Valentina, Romina y Santiago, ¿no? Entonces, Ajá, cuando Romina era bebé, ¿la golpeaba? sí, 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 la golpeaba completamente. Más adelante te voy a contar más sobre esto. Y bueno, entonces empezamos a hacer, pues ya esta, bueno, vamos a tratar de que todo vaya mejor y demás. Nos vamos a vivir a otro departamento mucho mejor en cuanto a que mis hijas tuvieran su espacio y pues estuviéramos más cómodos y demás. Y además también apartadas de esta otra persona, ¿no? Porque al final seguía estando la sombra de que pues, era la vecina. Nosotros no podíamos salir para nada en esa anterior casa antes de mudarnos, o sea, pues porque obviamente dentro de sus celos era como, no, 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 no pueden salir. Y ya después cuando me enteré yo dije, no, o sea, yo ya no me sentía cómoda, ¿no? O sea, yo sabía que había algo, ¿no? Y que cuando salía a la tienda o estas cosas, pues era para verlo. Entonces yo dije, no, o sea, yo ya no quiero vivir aquí, vámonos aquí. Me propone irnos a vivir a este otro departamento, lejos de ahí, lejos de su familia también. Y dije, bueno, pues las cosas van a pintar mejor, todo muy bien y demás. Llega también esta propuesta de, bueno, estamos muy bien, a él le dan un mejor trabajo porque trabajaba con su papá, le dan un mejor trabajo como, bueno, en su carrera y entonces pues le empieza a ir mejor. Empezamos a mejorar también él y yo como un periodo muy pequeño como relación y parece que todo ya estaba como bien. Y entonces él me vuelve a sugerir, y oye, mira, la verdad es que estoy muy bien contigo y nos sentimos bien y pues yo quisiera ver si, pues, empezamos a planear a Santiago, ¿no? Porque, para que ahora viniera el varoncito, ¿no? Yo dije, pues bueno, está bien. Y ya al poco tiempo nos enteramos que nuevamente estamos embarazados y pasó muy poco tiempo, porque ya, o sea, como que todo se había estabilizado de verdad muy bien, porque incluso golpizas y todo eso, pues ya tampoco, pleitos tampoco, mis hijas estaban estables, vivíamos en un lugar más cómodo, lejos de su familia, yo tenía más convivencia con mi familia y bien. Entonces, sí llegaba tarde, pero hacía presencia para comer con nosotros y demás. Entonces, como que estábamos bien. Pues no pasaron más de 2 meses, 3 meses del embarazo que ya tenía con Santiago y nuevamente me entero que pues está teniendo otra relación con una persona de su trabajo. Y yo, oh por Dios. ¿Y por qué me entero? Porque esta persona con la que empieza a tener una relación, pues me empieza a contactar, le prohibió que fuera a los ultrasonidos, o sea, como él se comportaba cuando yo era novia, ella empezó a hacer con él, pero bueno, ¿Esta persona es Karina? ella es Karina, ella se llama Karina. Cuando Karina empieza a involucrarse en nuestras vidas, empieza a prohibirle. O sea, no quiero que vayas a los ultrasonidos, incluso le llamaba bastardo a mi pequeño, le decía que no, no, yo no quiero que vayas al ultrasonido de este bastardo y demás. Esta mujer, Karina, incluso estando yo embarazada, intentó arrollarme. Y te lo cuento porque yo veía esos mensajes, él con todo el descaro, o sea, los enseñaba y era como, ya, para él funcionaba muy bien esta triangulación, ¿no? Pero ¿cómo que te intentó arrollar? Me intentó arrollar. En alguna ocasión, yo soy cristiana, saliendo del templo, ella sabía perfectamente mis movimientos porque además, o sea, te hago un paréntesis aquí, ella estaba muy enganchada conmigo porque como con mi físico y demás. Si yo un día trataba de, no sé, me pintaba el cabello de negro, al día siguiente esta mujer ya traía el cabello negro, ¿no? O sea, de esta índole. Sabía mis movimientos, todo, todo, todo. Entonces, pues sabía a dónde yo me congregaba. Y entonces, en algún momento le escribe y dijo, ay, vi creo que me decía bodoque o no sé, vi a tu bodoquito y la quería, y ya estaba a punto de arrollarla, nada más que venía con tu escuincla.
Si no, ya se hubiera terminado nuestros problemas o una situación así, ¿no? Y yo veo el mensaje y yo, ¿y qué es esto? Ay, no, estás loca, vas a empezar con tus cosas. No, 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 ya. O sea, más que ver el peligro, más que ver el riesgo, más que no tener una relación, fue, ay, no, pues ya, tu problema. Para qué le contestas los mensajes? ¿Para qué hablas con ella? Y yo, porque eran llamadas, eran mensajes, era, o sea, el embarazo de Santi sí fue muy tormentoso porque, y de hecho fue digo, todos mis embarazos fueron planeados y muy deseados, pero creo que el de Santiago fue el más consensuado, ¿sabes? Entonces, fue el más tormentoso también. Y entonces esta mujer se involucra totalmente ahí en nuestras vidas. Y ya, o sea, él de pronto se fue con su familia porque ya, o sea, pues bueno, tú estás muy tóxica, o sea, pero tóxica por yo decirle que terminar esta relación, ¿no? Claro. Es que ya no te aguanto. Y empezaban las golpes, o sea, no importaba si yo estaba embarazada, también estando embarazada y presentes mis hijas, me golpeaban también. En alguna ocasión, incluso de un mal golpe que me dio, pues me fui al piso. Y cuando yo despierto en sí, veo a mis dos pequeñas, y estando embarazada, veo a mis dos pequeñas al lado mío y gritando, mamá, por favor, no te mueras. Y este Qué hombre, terrible, qué terrible. O sea, perdiste la conciencia del golpe. así es, así es. Entonces, y esta persona, en lugar de hacer algo, estaba parado, ¿no? O sea, y pues ya, o sea, yo toda como aturdida y me levanto y como de, a ver, tranquilas, o sea, tratando de darles paz a mis hijas, fue como de, Ahora no sé entiendo, qué está pasando, pero con uh-huh, crueldad te veía y con frialdad. Ahora entiendo por qué me dijiste que bueno, pues consideras que este hombre Beto tiene rasgos psicopáticos. sí, sí, no, pues. Ok. Uh-huh. Entonces, pues bueno, comenzamos con toda esta situación de, pues yo tratar de salir adelante con mis pequeñas, con este embarazo, nos deja, nos abandona, porque pues no, o sea, a veces el hombre quería hacer vida de familia y venía con nosotros y qué padre, vamos a jugar a la familia, pero inventaba cualquier pretexto para estoy muy enojado, ya tú estás insoportable. Pues obviamente en el embarazo hay cambios también hormonales, pero tampoco eran justificación, ¿no? Y yo, porque también Karina le prohibía, ya te lo había dicho, le prohibía ir a los ultrasonidos. Entonces los problemas que teníamos ya en ese momento era, oye, tenemos que ir a ultrasonido. Ay, no, ya vas a empezar con tus cosas. No, 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 no. Y yo, ay, sí, de seguro ya, o sea, imagínate en qué nivel ya estaba de, pues no sé, o sea, no sé cómo llamarlo, pero para ya normalizar que tenía una relación y sí, ya de seguro se va a enojar Karina y por eso no quieres ir al ultrasonido. ¿Sabes qué? Me tienes harto, ya me voy. Y se iba con su familia. Entonces así por periodos, ¿no? Iba, venía, pero la responsabilidad de seguir siendo mamá, yo la seguía asumiendo, ¿no? Era como mis hijas tenían que ir al colegio, de pronto iban al ballet, y todo esto, como yo antes no podía salir, pues ahora sí, o sea, porque yo hubo un descuido total, o sea, era como de, pues ya, o sea, haz lo que se te dé la gana y demás. Yo en este momento no tengo carro, pero empiezo a echar mucha mano ya de mi familia, ¿no? O sea, de, oye, necesito llevar no sé, a Valentina al ballet, ¿me acompañas? Y ya me llevaban y demás. O sea, ahí sí ya no importaba si se enojaba, si no. O sea, yo tenía que tener este vínculo con mi familia, ¿no? Y nos invitaban a comer. Y digamos que toda esta relación, pues estuve más, y además en este embarazo, pues como que sí buscaba ese refugio de sentirme apapachada, cuidada. A veces yo podía estar normal y me vencía el sueño del cansancio y demás, entonces pues ya buscaba estar mucho con mi familia. No, es que por tu familia estamos súper mal. Por tu familia, no, o sea, o decides estar con tu familia o esto se termina, ¿no? Entonces yo, pues, Te ponía a decidir. me ponía a decidir
Y bueno, seguí con el embarazo. A veces teníamos momentos de integrarnos como familia, porque yo de verdad seguía anhelando tener una familia, seguía anhelando el que él se convirtiera en esta persona que me prometió desde el noviazgo y que fuera un buen padre y que fuera una pareja como en algún momento me lo había mostrado, ¿no? O sea, yo Claro. creía que tenía la capacidad de ser una buena persona. Entonces como que seguía con esta situación y pues no, o sea, simplemente nunca modificó ni nada. Jamás hizo cargo tampoco si mis hijos de pronto enfermaban o alguna situación así. Pues no, que te ayude tu familia, ¿no? En alguna ocasión, cuando ya él de plano se va de nuestras vidas por completo, ya había nacido mi bebé, Santi ya había nacido, y se va, o sea, de plano no había, o sea, yo sí le rogaba mucho, por favor regresa con nosotros y demás, pero simplemente él se fue con su familia era muy del estilo de, pues algo le hiciste, o sea, si te pegó, pues algo le hiciste. Se vino a vivir aquí con nosotros, es que qué mala mujer eres, o sea, qué tanto, mira, lo tienes tan atormentado que pobrecita. Oiga, pero es que sabe que me está haciendo infiel su hijo. Ay, no, hija, esas son puras ideas tuyas, mira, ya déjate de cosas y mejor ya hagan las cosas bien. Casi, casi le presento todas las pruebas, mire, me dijo esto y pues nada, o sea, no hacían más nada, ¿no? Bueno, la mamá de pronto ahí tuvo un poco de empatía y me ayudó a investigar y contratamos ahí un detective para, pues, para cachar esta infidelidad, ¿no? Y pues no se logró nada, nada más pues ahí nos estafaron y demás y nunca se hizo nada. Pero fue la única muestra de empatía que tuve directa de su mamá. Lo demás fue como de, ay, ven, hijito, ven, porque esta mala mujer, ¿no? Y Y entonces, él seguía con Karina. sí, él seguía todo este tiempo Al sigue con amante Karina. oficial era Karina. Sí, 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 el amante que no iba a dejar, de pronto recibía también, seguía recibiendo mensajes, pero ya ahora como de burla, ¿no? O sea, yo sí seguía haciendo el intento por recuperar esta familia y justamente las palabras que yo le decía por teléfono, porque te digo que ya no vivía conmigo, tengo muy presente como en alguna ocasión yo le dije, Beto, por favor, necesito que hagamos las cosas bien, que reestructuremos nuestra familia y que ya, o sea, de verdad, hagámoslo por nosotros y por nuestra familia. Justamente estas palabras, Loreta, me las dijo la amante y burlándose, ¿no? Ay, ya, por favor, regresa. Así, burlándose de mí. Pero ya nada más era como para molestar, o sea, porque en realidad Beto y yo ya no estábamos juntos. Ya Eh, estaban separados, ya tú estábamos separados. rogabas, pero él te decía no y él estaba con Karina. Sí, o sea, no con la formalidad de un divorcio, pero sí separados, o sea, él ya decía que no quería tener nada que ver conmigo, o sea, que pues ya se había acabado el amor y que por favor ya dejara de insistir, ¿no? Y bueno, pues yo seguí con mi vida, ahora con mis tres pequeños, con un bebé. Te digo que ocasionalmente estuvo estos 2 primeros meses de mi bebé, sí estuvo, pero pues a veces poniendo en riesgo también la situación con mi bebé, porque él por estar contestando a Karina el teléfono, pues a veces descuidaba el cuidar a Santiago, ¿no? Incluso recién aliviada, ay, fue tormentoso también porque pues me lleva a la casa, mi bebé se queda todavía internado y me lleva y toda esa noche porque yo fue cesárea o sea, de plano me dejó sola toda esa noche. Le dijo a mi familia, no se preocupe, yo la voy a cuidar, yo la voy a atender, yo voy a estar al pendiente. Entonces mi familia decide irse para darnos nuestro espacio, para que nos pudiéramos adaptar y demás. Y entonces ese día le habla también esta misma Karina y busca cualquier pretexto, creo que era una almohada, porque además tenía este rasgo de tener estos tocs, o sea, de la limpieza, pero no, o sea, horrible. Yo soy una persona muy limpia, pero yo considero que lo que él tenía ya era pues un issue, ¿no? O sea, como esta especie de... Trastorno, un Ujú, trastorno un obsesivo trastorno. compulsivo. Así es. Entonces, yo me recuesto en su almohada, o sea, pero te estoy diciendo que estoy recién aliviada, que me acababan de dar de alta, ¿no?
y entonces ve mi almohada, ve su almohada en mi cabeza, y, ay no, estás utilizando mi almohada, que no sé qué, y yo, pues sí. Entonces, total, que como puedo me quito la almohada, porque además no me podía ni mover ni nada, estaba recién operada también, y decide irse al cuarto de mis hijas. Y toda la noche, horrible. Yo me acuerdo que no tenía fuerzas para gritarle y decirle que necesitaba incluso, no sé, ir al baño o este tipo de situaciones. Y no tenía la fuerza, pero sí gritaba como, Beto, Beto, y no, ¿quién me ayudó? Nadie, o sea, como pude y con la fuerza que pude, me levanté, me atendí, me servía agua y demás. Así estuvo. Mi bebé todavía seguía internado. Además, yo con esa zozobra de saber si iba a pasar la noche o no y demás, no hubo un apoyo. Y él, mira, fascinado con pues con esta Karina, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasó este tiempo, llega el bebé y qué padre, mira, pues la ilusión de tener a nuestro bebé en casa y qué padre, la familia feliz. Pero nuevamente se aburrió. Entonces, nuevamente se va con su familia, con sus papás, a la casa de sus papás, nos deja y ahora sí, ya fue un definitivo, ya no quiso estar con nosotros, por más que le rogara, por más que le dijera, simplemente no quiso estar con nosotros, ¿no? Pues nada, nada, Loreta, no me quedó de otra más que seguir con mi vida, seguir con mis hijos y sí viviendo ese dolor de no se pudo, de una ilusión que jamás pude, pues nunca pudieron ver mis ojos, de una familia, jamás en la vida, eh, pero pues ya, no estaba en nuestras vidas para nada. Un día enferma mi pequeña, la mayor, y tampoco teníamos el servicio ni de médico ni nada. Ves que te conté también que su familia eran médicos, entonces siempre acudíamos al pediatra y todo, pero era familiar. Entonces en esta ocasión mi hija se pone mal de un tema como de la garganta o algo así. Oye, ¿qué crees que Valentín está enfermo? Ay, no sé, ahorita estoy ocupado y estoy en el trabajo. Entonces, ¿qué hice? Pues llevarlo a cualquier servicio, bueno, no cualquier, sino lo llevé a algún servicio médico, la llevé a algún servicio médico y entonces conozco a una persona. Y esta persona, pues, nos empezamos a involucrar. O sea, yo ya sabía que ya no tenía nada con él, porque él no hacía otra cosa más que decirme que no tenía nada conmigo. Y además tenía una relación también con esta persona, ¿no? Con Karina, claro, a ver, ustedes estaban separados, vivían separados, él estaba con Karina y él Así te es. decía, tú y yo ya no vamos a tener una relación. Y Sí, entonces conoces a Benito, al doctor conozco. Benito, ¿no? Así es, conozco al doctor Y Benito. estabas en una situación tú muy vulnerable. Mega vulnerable y empezamos a hablar, pero también siempre que yo le decía, bueno, pues entonces si ya no quieres nada conmigo, pues ya cada quien hay que hacer nuestra vida, pero de manera formal y demás. Y él me decía, ay, por favor, a ti, o sea, la verdad, con 3 hijos, y así como estás, ¿quién se va a fijar en ti? O sea, hazle como quieras y como puedas. Y sí quiero decirte que sí se despertó en mí como de, ¿cómo no se puede? Claro que sí, pero pues no, o sea, nada extra, ¿no? Conozco a esta persona y me tomó en un momento muy vulnerable, empiezo a salir con él, pero pues ya, o sea, yo no tenía ese compromiso, te digo, no había un divorcio formal, pero ya había una separación. Y ya había una declaración de haberme dicho, Beto me había dicho, yo no voy a regresar contigo, ya no quiero nada contigo, no siento nada por ti. Entonces, pues bueno, empiezo a salir con esta persona, con Benito, el doctor, y pues todo bien, solamente que este Beto tenía las llaves todavía del departamento donde vivíamos, junto con mis hijas y demás. Un día estoy pues normal con las actividades en casa y, y llega él. Entonces lo primero que empieza a hacer es revisar mi teléfono. Y al revisar mi teléfono, pues empieza a percatar que yo ya empiezo a tener una relación con Benito, ¿no? Y entonces pues ya se hiere su ego y empieza a llorar y entonces pues ya le marca por teléfono a Benito para decirle, pues, no sé, infinidad de cosas. Total que ya no tuvimos
la oportunidad de tener una relación con Benito y entonces empieza a hacer méritos. Ahora Beto empieza, después de llorar y ponerse violento y toda esta escena que pasó esa noche cuando se enteró que yo salía con alguien más, entonces ahora empieza a hacer méritos. Se empieza a hacer toda esta, bueno, el papá le regala una casa, se contrató un arquitecto para que, pues bueno, ahora los cuartos de los niños, para que cada quien tuviera, y se estructurara para la familia que éramos. Entonces me empieza ahora a vender esta idea, ¿no? De mira, vamos a hacer las cosas bien y todo va a estar bien y demás. Nunca llegamos a nada, nunca llegamos a nada porque pues él seguía siendo igual. O sea, al final del día nunca cambió tampoco, ¿no? Solamente era pues volvernos a mudar a otro lugar, un lugar más cómodo, pero él seguía con la misma personalidad. Bueno, se termina esto, él inicia el trámite también del divorcio, pero también había algo de cierta ilusión, o sea, a pesar de que ya no se había concretado nada y que no había funcionado, aún con todo sí me llegó a decir que bueno, que hiciéramos las cosas bien y demás, pero yo no sabía para ese momento que él ya había tramitado el divorcio. Entonces un día me está como tratando pues de que yo estuviera presente en mi casa, ¿no? Porque para entonces yo ya salía más con mi mamá, yo ya llevaba a pasear a mis hijas, a mis hijos, y ya tenía más o sea, ya había salido de toda esta cárcel a la que me tenía habituada, ¿no? Entonces me habla para corroborar que exactamente yo estuviera y me acuerdo muy bien que fue un 14 de febrero, ya me tenía ilusionada porque él ya se había arrepentido de todo y pues íbamos a poder hacer ahora sí una familia, la familia que siempre había añorado yo y que él sabía perfectamente que quería. Y, y pues nada, tocan a la puerta de mi casa en ese momento y no es nada más y nada menos que la notificadora para avisarme que pues ya viene el divorcio, ¿no? Te emboscó. Así es, entonces pues nada, me impactó porque incluso ese día yo le estaba preparando un pastel para que compartiéramos junto con nuestros hijos y bueno, pasáramos un momento ameno y pues nada más era para que yo estuviera ese día, ¿no? Habíamos confirmado el que iba a ir a estar con nosotros y demás y pues nada, me quedé también con mi pastel y pues nada, tuve que verificar lo de la notificación buscando el divorcio y señora Pamela y ya, todo lo que notifica, ¿no? Perfecto. Y a partir de ahí empezó todo el trámite del divorcio y demás. Él buscó el divorcio. Y pues nada, o sea, sí fue muy doloroso para mí. Para entonces, pues yo no hacía absolutamente nada. Sí tenía conocimiento pues del maquillaje, tenía conocimiento hizo un curso de uñas también. O sea, como este tipo de conocimiento, ¿no? Pero yo nunca trabajé, te estoy hablando que tengo un bebé y que tengo otras dos pequeñas, pero también son pequeños, o sea que son dependientes completamente de mí. No podía trabajar y jamás en la vida trabajé para entonces. Entonces ahora después del divorcio, empieza a abducir a mis hijas, porque pues obviamente ya dejaron de tener este nivel cómodo para cuando estaban conmigo, pues ahora pues todo empieza a modificar. También me corre de la casa donde vivíamos y ya no quiero que estés aquí, junto con su papá también. ¿Sabes qué? Mira, lo mejor es que busques otro lugar y que pues ya, o sea, te vayas de aquí, ¿no? Y yo, pero ¿cómo y a dónde me voy, no? O sea, porque yo lo menos que quería era dar molestias con mi familia. O el simple hecho de regresar a mi núcleo familiar y yo lo sentía como dar problemas, ¿no? Entonces yo no, ¿cómo le voy a hacer y demás? Bueno, mi mamá para entonces y mi papá se ponen las pilas y donde era su salón de fiestas, pues me empiezan a construir un lugar. Pero bueno, mientras estaba la construcción, estaba horrible estar solamente con mis tres pequeños en un lugar. Ellos estaban acostumbrados a vivir cómodos y estar en una recámara, ¿no? Mientras estaba haciendo esta construcción. Entonces, esto les empieza a tocar vivir a mis hijas cuando siempre les pinté un lugar a pesar de toda la violencia, a pesar de toda esta situación, pues empiezan a experimentar como mi mamá no está bien,
mi mamá está triste, mi mamá llora, pues ahora no vivimos cómodos, o sea, nuestros juguetes incluso ahí todos amontonados y pues no vivían cómodas tampoco, ¿no? Y además lejos de su papá, porque aparte de todo, pues yo jamás le sembré una figura de tu papá el ogro, ni nada, o sea, nunca. Entonces, obviamente este afecto por el papá y que ahora mi papá no está, y entonces él empieza a buscar la manera de quitarme la patria potestad. La patria potestad, guardia y custodia, perdón, quedó provisional para mí, a mi favor. Pero entonces él ahora empieza a, a buscar tener a mis hijos y los empieza a abducir mediante recompensas como te compro esto y te doy aquello y a seguirles dando el nivel de vida que teníamos, ¿no? Yo para entonces te digo que no trabajaba y pues se me empezó a cerrar todo. Y entonces deciden, bueno, la mayor me comenta, mami, me quiero ir con mi papá. Pues obviamente un tema muy doloroso porque jamás lo había experimentado, porque siempre había estado responsable de mis pequeñas y pues nos teníamos nada más, era lo que siempre había estado, ¿no? Entonces fue como muy doloroso, pero dije, ok, y se van mis dos pequeñas. Eh, Fue algo muy fuerte para mí, pues porque además era como, se acabó todo, ¿no? Pasó alrededor de 3 años y yo la seguía viendo, pero solamente fines de semana. Entonces a mis hijas les empieza a tocar a vivir toda la toxicidad que empieza a vivir con todas sus futuras parejas que después del matrimonio empieza a tener. Lo mismo, atormentar a esta pareja que ya tenía él ¿A con Karina? ella. No, ya no fue Karina con la que se quedó. Ah, o sea, Karina desaparece y llega Susanita Desaparece. Sánchez. Sí, llega esta persona, empieza a tener relación con ella, pero al mismo tiempo también ya están con él y con ella, mis hijas, ¿no? Entonces, ahora les toca experimentar toda esta violencia, pero con la nueva pareja. Y toda esta disociación también de, a ver, mi papá, mi mamá siempre juntos, siempre una familia, y ahora ya tienes a alguien más. O sea, imagínate qué fuerte, ¿no? Pero bueno, aún con todo, pues no había la posibilidad de que yo pudiera, pues, rescatarles o que mis hijas tuvieran el deseo de estar conmigo, aún con todo, ¿no? Me quedo con mi bebé y me aferro muchísimo a él. Bueno, sí, me aferro pues estar con él. Pero entonces también yo ya tengo que buscar la manera de salir adelante y encuentro un trabajo eh, como servidor público y demás. Y mis hijas seguían con él. Llega el tiempo de la pandemia, empiezan clases en línea y empieza a haber un desmejoramiento también y decadencia de sus calificaciones. Entonces pues hubo una alerta y solamente así es como yo pude empezar a visitar a mis hijas y estar con ellas. Pero el último día de que estuvieran con su papá, pues le veo una marca de un cinturón, pero así toda moreteada a mi hija, A Valentina, ¿no? a Valentina, a la mayor. Y le pregunté, ¿qué te pasó? Y al principio no me quería decir, total que después de tanto me dijo con lágrimas, me dijo, mamá, ayúdame por favor, llévame de aquí. Mi papá me maltrata y yo no lo pensé, o sea, yo dije, vámonos, o sea, y tomé a su hermana, la tomé a ella, porque era un día que teníamos para que yo estuviera con ellas, pues supervisando su clase. Y entonces dije, vámonos, o sea, y vámonos y ni le tengo por qué avisar a tu papá ni nada, vámonos ahora mismo. Me la llevé y como pude, entonces regresan a vivir conmigo y empieza a tomar un poco de estructura también nuestra vida, pero también con un poco de, pues yo empiezo a tener pues otro estilo de vida también y entonces la adaptación y todo esto, ¿no? Hasta nuestros días, bendito Dios, pues hoy tengo pues esta resiliencia de haber, después de todos estos episodios que hemos vivido tan fuertes junto con mis hijos, pues el irme construyendo pedazo a pedazo, ¿no? De hecho, mi mamá me dice kintsugi, es una taza
que se destroza y al momento de reconstruirla es con oro, ¿no? Y quedan estas grietas. Entonces, hoy soy una mujer resiliente, soy una mujer que me estoy preparando, estoy estudiando psicología, eh, pues tengo un trabajo también, al mismo tiempo trabajo, estudio y soy mamá. Mis hijos están en diversas actividades y demás, y todo ha estado muy bien. Eh, Hago contacto cero. He tratado de llevar una relación, no de amistad, pero sí el tener comunicación, porque al final siguen conviviendo con su papá. Uy, pero cuando se me ocurre hacer un contacto cero con él, las cosas nuevamente empiezan pues a distorsionar, porque ahora no soporta que yo pues haya crecido, que no me haya quedado en este círculo de violencia, que me siga desarrollando, me siga preparando y demás. Entonces, al momento de hacer contacto cero y que no sepa de mí nada, porque yo en alguna ocasión llegué a tener una relación, él se enteró y hizo de todo para que esta relación se terminara. Entonces yo es cuando tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? No quiero, pero ya, o sea, ni tantito contacto, si me tiene que dar la pensión, que me la mande a través de transferencia, yo no tengo por qué saber más nada de él, porque además hay mucha... A ver, espérame, aquí quiero hacer un paréntesis para que la gente se entere. O sea, Sí, a ti te dan 5,000 pesos de pensión para tres menores de edad y sí, realmente la que le hace frente a las necesidades reales de tus tres hijos eres tú, con así el es, esfuerzo de tu trabajo. Y sí, además de todo, te vuelvo a aplaudir que estudias, gracias, trabajas, eres mamá y demás, y que, pues bueno, sí, te da una pensión, pero que esa pensión no es suficiente para tus tres hijos, para las necesidades de tus tres hijos. así es, así es. Sí, Ok, ahora sí, sí. mucho tiempo estuve como con este tema de, oye, por favor, pues mira, necesitamos más y demás. Y nada, o sea, lo único que hizo fue inventarse, porque él trabaja para su papá. O sea, es un junior, pero bueno, trabaja para su papá. Y, y se inventaron para invadir impuestos, se inventan esta empresa que es de su mamá jamás en la vida ha trabajado, siempre ha estado como ama de casa, pero bueno, y dicen que él gana, no sé, 4,000 pesos, ¿no? Y mandaron ahí como los recibos y todo, y es por eso que me dan esa pensión tan baja. Ya, Nunca se ha logrado nada y demás, pero gastos médicos, todo, pues tengo que absorberlos yo. En ocasiones muy, el abuelo decidió, tomó la decisión de brindarles la escuela a mis hijos y bueno, yo se lo aplaudo, pero es la única persona que ve por mis hijos realmente con un interés, perdón, con un desinterés, sino sí ve por el bienestar de mis hijos. ok. Y pero nada más, o sea, y todo lo demás, o sea, él no existe. Hoy mis hijas, mi hija mayor está en una etapa, pues, está en preparatoria, es adolescente, tiene 15 años y habíamos estado bien todo este tiempo, hasta que decido hacer este contacto cero y el papá ahora quiere utilizarla para hacerme daño. El papá la utiliza la empieza a disociar, ¿no? Y a ejercer esta violencia, se llama violencia vicaria, y mira, hija, te voy a llevar, te voy a dar, y no sé qué, porque no es parejo con los tres, o sea, qué padre que lo hagan, y qué bueno que mi hija lo disfrutara, pero no es parejo con los tres, o sea, mientras mis hijos juegan básquetbol, y si Valentina, la mayor, le dice, papá, tengo partido, ahí está puntual. Pero si Romina o Santiago le dicen, papá, tengo partido y necesito que vayas a verme, los deja plantados, ¿no? Entonces esa Vale a la que decide tener ahora como este proyectil. Mi hija pues hoy no tiene buena comunicación conmigo, pues siente cierto rechazo hacia mí, pero por todo este bombardeo, ¿no? En alguna ocasión me comentaron mis hijos que en convivencia le hacía el comparativo a Valentina justamente ponía una foto mía, porque además me stalkea todo el tiempo, pone una foto mía y pone una foto de su mamá. Ella, o sea, ve qué clase de mujer y su mamá, y mira,
esta es una verdadera dama, así, ¿no? O sea, la abuela. La abuela Ya, 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 y ya. tu actual pareja. Entonces, bueno, estoy con esta situación, con mucha fortaleza, con mucha resiliencia. Hoy decidí iniciar nuevamente, reabrir el juicio. Estamos en temas, pues para cerrar todo esto y para dejar de permitir toda esta injusticia, para que, porque mi hija tiene mucho el deseo de irse ahora con su papá a vivir, Valentina. Valentina, y bueno, estoy con todo esto, pero sí con mucha resiliencia, con mucha fuerza, con ganas de decir que pues sí se puede, que lo mejor que podemos hacer es dejar de lado todos estos miedos que a veces nos dan. Eh, y pues nada, esta es mi historia, Loreta. Claro que sí, Pamela, claro que sí se puede. Y yo te de veras te aplaudo, eres una mujer fuerte, grandiosa, resiliente, no inventes, súper echada para adelante. Te reconozco y te admiro el que tú hayas dicho, bueno, ok, no pasa nada. Si me quiere dar esta cantidad de dinero, me refiero a los 5,000 pesos, yo voy a salir adelante y yo le voy a ver, yo voy a ver cómo le hago para poder sacar el resto para mis hijos. De veras que eso es admirable, es poco, y miren nada más cómo sí se puede. Ojalá que Valentina comprenda en algún momento que los depredadores sociales como lo es Beto no cambien. Ellos nada más seducen, ellos nada más tienen esta etapa del bombardeo amoroso, del love bombing, de la seducción o lo que sea, y que dan mielecita, pero el trasfondo de toda esa mielecita que te van dando es que te van a dar hiel al último. Sí. Ojalá Valentina comprenda las cosas, ojalá Valentina se reconcilie contigo en el sentido emocional, ¿eh? O sea, que tenga una verdadera reconciliación emocional, una reconciliación energética, porque pues la mamá es la mamá y tú Sí. eres una gran mamá, mi querida Pamela. Ay, muchas gracias, Qué Loreta. bueno que ahora que estás estudiando psicología puedes comprender pues lo aferrada que estabas, ¿no? Y la relación de riesgo que vivías, esta enorme codependencia en que a pesar de que el otro te maltrataba, te golpeaba, te abusaba, te controlaba, te poseía, te era infiel, etcétera, tú ahí estás, no, por favor, por favor, por Sí, favor, por favor, ¿no? sí, sí. Qué bueno que te das cuenta de eso, porque pues también Benito fue una tablita de salvación. O sea, dijiste, híjole, no, me siento mal, me siento vulnerable y de aquí soy, y pues no eras de ahí. En realidad era tu tablita de salvación. Pero al final del día, qué bueno que esa relación no prosperó y qué bueno que ahora estás entablando la relación más importante que tú tienes en este planeta Tierra, que es la relación que es contigo misma, ¿no? Yo de verdad que te lo aplaudo de pie, mi querida Pamela. Eres una extraordinaria mujer y sé que vas a ser fuente de inspiración para muchas otras que ahorita te están viendo. Aplausos de pie. Y pues mi Vale, si en algún momento ves esto, tu mamá te ama, tu mamá quiere estar contigo y ojalá que te des cuenta de que quien te ama no te lastima. Y tu papá, igual que a Romina y a Santiago, híjole, los ha golpeado, los ha abusado y además de todo, pues los ha manipulado, ¿no? Entonces, mi querida Pamela, ¿algún mensaje final para todas las personas que te están viendo? Pues eso, siempre seguir haciendo este trabajo introspectivo, de seguir adelante, de continuar, de no quedarse en una relación de riesgo tan tóxica y salir adelante, que sí se puede también. Sí se puede. Y pues yo a ustedes ya saben, si quieres contar tu historia, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje a mi WhatsApp, yo lo contesto y con mucho gusto agendamos. Nada más paciencia, por favor, porque tengo muchos casos. Y les pido, por favor, que no normalicen la violencia porque la violencia no es normal. Y lo que no se habla es porque no existe. Así es que sigamos alzando la voz. Soy Loreta Valle y les agradezco infinito que sean parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento. ¿Resonaste? Te pido por favor que compartas. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.